Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un estudiante a partir del formulario que hemos diseñado en el anterior vídeo, y para ello necesitamos crear una clase que capture estos datos, ¿no? Algo que represente todos estos datos que estamos introduciendo aquí en el formulario. Entonces, para ello se utiliza un modelo. Entonces, en la carpeta modelos vamos a crear una clase. La clase se va a llamar estudiante o student model. Como veis, a la carpeta que va siempre lo último, ¿no? Vamos a poner un nombre que haga referencia a ello y a qué carpeta corresponde, ¿no? Al modelo. Agregamos, vamos a hacer esta clase pública y vamos a heredar, igual que hemos hecho con el view model, de notify property change. ¿Vale? Lo que hace esta interfaz, estamos heredando de una interfaz, por tanto, primero tenemos que hacer un import, aquí se llama using, pues un using. A continuación tenemos que implementar esta interfaz, entonces implementamos la interfaz y generamos el método. Entonces, como os decía, este método lo que va a hacer es notificar de que ha habido un cambio en una propiedad. ¿Para qué? Pues para que ese cambio surja efecto de manera inmediata. Entonces, lo haremos cuando lleguemos al tema de la tabla y podemos modificar, vemos cómo actúa este método. Entonces, protected void, lo vamos a llamar onPropertyChange, que es el método que vamos a llamar en los setters de cada uno de los atributos que va a tener aquí en esta clase, del objeto estudiante, de la clase estudiante. Property name, lo vamos a llamar así, lo asignamos a null por si le estamos pasando un valor, es decir, no le estamos pasando ningún argumento de entrada, pues directamente lo asigna a null. Pues property change invoke this new property change property name, y aquí se acaba. Vale, con este método ya tendríamos, digamos, la cabecera. Lo que vamos a hacer es ir creando cada uno de los elementos. Entonces, vamos a empezar por la ID, y el método de declarar aquí, si queremos tener atributos de forma dinámica, es decir, que se vayan actualizando y se vean esos cambios, pues sería crear. Por eso estamos montando esto. Si no, declarar un atributo es muy sencillo. Pero aquí, en este caso, nos estamos complicando, entre comillas, con esto. Pero luego esto sí que nos da facilidades, ¿no? Sobre todo a nivel de usabilidad para el usuario que esté utilizando este programa una vez finalizado. Entonces, lo vamos a hacer así, ¿vale? Va a ser siempre igual. Creamos la parte privada, minúsculas. La otra parte tiene que ir en mayúsculas, pero como este código, nuestra intención es utilizarlo para MongoDB, y MongoDB utiliza una ID, sería de este estilo. Entonces lo vamos a declarar así, va a ser el único que vamos a declarar de esta forma. Vale, como digo, esto corresponde al DNI. La ID va a corresponder al DNI, pero MongoDB utiliza este formato, entonces lo vamos a declarar así. El get, vamos a retornar la ID, y el set, ID, que sería el valor privado, va a ser igual al valor que le estamos asignando en ese momento. Y el retorno, que tenemos que invocar a este método, un property change, para que ocurra ese cambio. Nosotros gráficamente podamos ver ese cambio.
Vale, pues el resto de atributos igual. Vamos a poner el nombre, pues el nombre va a ser igual. Yo voy a copiar y pegar, pero cuidado, vamos a ir poco a poco. La privada en minúscula, la pública en mayúscula. ¿Vale? Como os digo, este es el único que cambia. Vamos a retornar el nombre. Aquí nombre. Y aquí nombre. Eso es. El siguiente va a ser la fecha. Entonces lo escribimos de nuevo, ¿vale? Date time, fecha, lo vamos a llamar fecha. Vamos a asignar el set y el get, aunque no hay ningún problema porque no va a haber problema por no tener esto, pero se lo ponemos. Ahora la parte pública, pública, date time, mayúscula fecha, y aquí hacemos de nuevo el get, que va a retornar a la fecha, y el set, que coge fecha igual al valor, y el on property change, el valor de fecha. Por último tenemos el curso. Pues nada, me voy a copiar y pegar porque el curso también es string, no tenemos nada aquí de otro estilo, a excepción de la fecha. Pues el curso, ponemos curso minúscula, y la pública pues definimos en mayúscula. Aquí, cuidado, curso, Vale, lo que vamos a hacer, esta es nuestra clase, no tenemos un constructor, vamos a crear un constructor, pues aquí, constructor público con el nombre de la clase, es student model, ningún argumento de entrada. Podríamos crear aquí, definir todos los elementos, ¿vale? Como argumento de entrada para ir pasando a cuando creamos este objeto, pero en este caso no, se lo asignamos con los setters. O sea, con los setters vas a poner el nombre de la propiedad. Imagínate que creas el objeto estudiante a partir de student model. Entonces, para acceder a la propiedad curso sería estudiante.curso, curso en mayúsculas, porque es la pública. Al hacer el igual a, imagínate que pones primero, entre comillas, ese igual lo que hace es llamar a set. Aquí le asigna el valor que tú lo has puesto y llama a este método avisando de que ha habido un cambio de propiedad justamente en este atributo. Lo que vamos a hacer es asignar en el constructor a la fecha datetime.today para que la ponga para que lo ponga por defecto. Entonces, cada vez que creemos un objeto de tipo student model va a tener esta fecha, la fecha de hoy, en ese momento, lógicamente. Si queremos asignar un curso por defecto, pues también pondríamos curso igual primero. Entonces tienes asignado un curso por defecto. Vamos a hacerlo. Poner primero, entre comillas, es un string. Entonces, por defecto, este modelo, cuando creemos un objeto de este modelo, va a tener curso siempre a primero y la fecha hoy. Vale, vamos a enlazar todos estos elementos junto con la vista. Es decir, lo que queremos ahora es que estos elementos sean capturados y se inserten dentro de un objeto tipo student model cuando debemos crear. Entonces, en crear necesitamos llamar a un comando. Necesitamos crear un comando. Pues vamos a crear un comando que se encargue de manejar todo lo relacionado con eventos de crear, modificar, borrar o estudiantes o mostrar. Entonces, en comandos ya tenemos uno que es el que nos sirve para navegar, pues vamos a crear otro, agregar una clase
la clase se va a llamar student command y, como os digo, nos va a servir para todo ello. Lo suyo sería crear, pues, si tú vas a crear un estudiante, pues, crear un comando para modificar otro comando, en fin, pero vamos a utilizar un poco el truco que estamos usando aquí cuando navegamos, de utilizar el argumento, ¿no? De este argumento de entrada tipo parámetro, tipo objeto. Entonces utilizaremos esta técnica para estudiante. Entonces todos los comandos, todos los métodos que puedas efectuar sobre un estudiante van a estar aquí, que a su vez van a enlazar con nuestro servicio de base de datos. De acuerdo, entonces vamos a crear este comando. Todos los comandos heredan de iCommand para que puedan ser implementados en el código. Entonces es una interfaz, nos va a decir que, bueno, primero el using, ¿vale? el import de iCommand, y lo siguiente va a ser implementar la interfaz. Implementamos la interfaz, genera dos métodos, que va a ser, puedo ejecutar esto, vamos a decir return true, sí, vamos a poder ejecutar, y este es el método que ejecuta. Esto es si queremos bloquear que no se pueda ejecutar. De momento no nos vamos a meter ahí. Aquí, cuando nosotros pulsemos el botón de crear, va a llegar hasta aquí. Y aquí vamos a hacer algo que no hicimos en el otro comando, que es crear una variable string, o sea, la acción igual al parámetro toString, ¿vale? Para capturar, y en vez de escribir todo el rato parámetro toString, pues ya tenemos aquí la acción. Entonces, aquí lo que vamos a preguntar es si la acción es igual, vamos a poner nuevo, ¿vale? Pues haces algo. Lo siguiente, antes de nada, sería pues asignar el evento al botón, o sea, que llame a este comando. Pero tenemos que implementar el código que capture al propio estudiante. Y para implementar ese código tenemos que ir al View Model, a Student View Model. Bueno, aquí lo he escrito al revés, ¿vale? Model View. No pasa nada, ¿vale? Lo dejamos así y ya está. Pero bueno, como solo tenemos esto, lo vamos a eliminar. Yo os digo que si no tenéis mucho código, casi mejor eliminar y crear de nuevo. Entonces voy a crear de nuevo, agregar a clase. Vamos a hacer las cosas bien. Student View Model. ¿Vale? Vamos a heredar de View Model base. Bien. Vale, ya que hemos implementado o estamos con el tema del comando, bueno, pues vamos a hacer que se ejecute ese comando. Aunque no tengamos nada, pues vamos a hacer enlazar ese comando. Entonces, ¿cómo enlazo yo? Pues, enlazo. Vamos a ir a la vista, Student View, al botón de crear, y si os acordáis, lo que necesito es llamar un comando, ¿no? Command, y aquí hacemos un binding. Parte importante de esta tecnología, binding. ¿A qué hago un binding? Cuando yo hago un binding necesito que lo que ponga aquí, el nombre, que va a ser en este caso student comma, ¿no? Lo que yo quiero llamar a student comma, entonces lo pongo, student command, le quiero pasar un parámetro, ¿no? Command parameter, hemos dicho que era nuevo, ¿verdad? Si voy al parámetro, al comando, es nuevo, ¿no? Hemos dicho, si es nuevo, haces algo. En este caso vamos a ponerle que haga algo, ¿no? Console writeLine y que escriba la acción. Bien.
vuelvo a la vista. Entonces hace eso, ¿no? Yo lo que quiero es que vaya a student command y le pase ese parámetro a ese método. Perfecto. Pero yo para poder hacer un binding necesito decir en el view model, ¿vale? Necesito decir al view model que, o sea, necesito tener en el view model este elemento. Necesito tener un objeto tipo student command. Entonces tengo que ir al view model, student view model, y declarar un objeto que se llame así. Y además que sea de este estilo, de este tipo. Entonces me voy al student view model, porque es ahí cuando yo hago un binding donde lo tengo que declarar. Entonces yo voy a decir public iCommand, porque es iCommand, porque en los lenguajes fuertemente tipados le tengo que decir el tipo, como ocurre en Java, como ocurre en C#. Y se llama student command. Este no es este. Todavía no. Digo set y get. Tengo que importar, hacer un using. Yo voy a crear, lo que estoy aquí es, digamos, declarando este objeto, pero esto es null. Ahora mismo es null. Necesito decir luego que esto va a ser igual a esto. Lo puedo hacer aquí. O sea, yo lo podría hacer aquí, pero lo voy a hacer en un constructor. Entonces, cuando voy a crear el constructor, student view model, y en el constructor se lo digo. Digo que student command ahora sí es igual a new student command. Y no lo va a detectar porque lo tengo que importar. Tengo que importar aquí. Vale. Ahora, por tanto, yo tengo hecho un binding y lo que hago es ejecutar un parámetro. A partir de un parámetro lo ejecutamos, es decir, vamos a la vista. Yo voy a pulsar crear. Vale. Yo cuando pulso crear ejecuto pasando este parámetro, es decir, lo ejecuto pasando un parámetro. Pero si yo voy a student command, es esto, ¿verdad? Y va a imprimir esto, debería imprimir esto. Pues nada, lo probamos y ahora le asignamos exactamente qué es lo que tiene que hacer. Por lo menos lo probamos. Vamos allá. Vamos a iniciar. ¿Vale? Vamos a ver qué error tenemos. Student View Model. Vamos aquí. Vale, que esto está al revés, claro. Porque nos habíamos confundido. Eso es. Vamos a ir también a la app, porque esto estará también al revés. Entonces, View Model. Eso es. Vamos a recompilar. Perfecto. Vamos a iniciar. Nuevo estudiante. Entonces, el botoncito lo que tiene que hacer es sacar por la consola, pues, el atributo. Vamos a ver si lo vemos aquí en salida. Como veis, cuando yo pulso, voy a darle unas cuantas veces, veis que esto va saliendo, ¿no? Nuevo. Vale, entonces, el botón funciona. El botón funciona, pero le tenemos que dar uso. Vale, pues vamos a ir aquí a la vista y os digo, a ver, el objetivo es capturar esto. Pues necesito hacer un binding. Vale, vamos a utilizar el binding para poder capturar a estos elementos. Lo que yo escriba aquí se guarde dentro de un atributo. Entonces, vamos a ir al test box, al primero del DNI, y el texto test
voy a hacer un binding. Entonces ponemos las llaves, binding. ¿A qué elemento? Guión bajo id. Perdón. Vamos a crear primero antes de nada porque si no, lo escribimos directamente. Lo que voy a hacer binding es a un estudiante, current student, punto guión bajo id. Lo escribo y ahora vamos a ver qué es esto. El siguiente, este texto, voy a hacer un binding a current student.nombre. Aquí vamos a hacer el siguiente binding, no es a test sino a selected date. Hacemos un binding a current student. Ahora tenéis que escribir todo igual, podéis hacer un copia-pega de esto, porque si no va a saltar luego un error. Fecha, ponemos una coma, decimos string format, va a ser el formato que va a tener, va a ser dd.mm de este estilo. Vale. En el combo vamos a hacer un binding al texto. Test binding a current student.curso. Vale, ¿qué es todo esto que acabo de escribir? Lo que va a ocurrir es cuando yo haga un cambio por ejemplo, al nombre, voy a hacer un cambio al nombre, ese texto que yo estoy escribiendo está enlazado con el objeto currentStudent.nombre. Pero ¿quién es currentStudent? Yo cuando hago un binding, como lo he dicho ya muchas veces, si hago un binding, este elemento tiene que estar sí o sí en el viewModel. Pues vamos a crear este elemento en el viewModel. Vamos a crear currentStudent. Pues vamos a ir al viewModel, es decir, al studentViewModel, y vamos a declarar aquí a ese estudiante currentStudent. Vale, este es el constructor. A mí me gusta poner la declaración de variables encima. Pues. Y esto es igual. Este es un objeto. Quiero que sea dinámico, que cambie. Entonces voy a poner student model. ¿Por qué? Este es cuando tú escribes. Cuidado con esto, porque no es student view model. Voy a hacer el using. Esto es como Java, ¿vale? Tú escribes el tipo de objeto y el nombre del objeto. Lo voy a llamar con minúscula current student. Si quiero le pongo el get y set. ¿Vale? Pero lo que nos interesa es lo siguiente, igual que hemos hecho antes en la clase studentModel, lo creamos la pública, public studentModel en mayúscula porque va a ser la pública, current student, hacemos el get, retornando el current student, y hacemos set current student igual a valor y aplicamos el método onPropertyChange. Name of current student. ¿Vale? ¿Qué nos quedaría? Pues pasa un poco como aquí. ¿Vale? Aquí no hemos aplicado esto, lo hemos hecho directamente público y lo hemos asignado aquí porque no queremos que cambien sus propiedades de forma dinámica. Es decir, no quiero que cuando yo escriba en el teclado directamente se vea un cambio reflejado. Esto funciona, es decir, si yo hubiese hecho esto público, current student, funcionaría perfectamente. Lo único que no veríamos
cambios reflejados dinámicamente. Es decir, si estamos trabajando en la interfaz, tendríamos que refrescar de alguna manera la pantalla. Entonces, por eso ocurre esto, por eso lo hacemos así. Pero esto sigue siendo null. Vamos, no tiene nada. Te tengo que decir, eso es, tengo que decir que currentStudent es igual a new student model. Vale, ya lo tenemos. Como os digo, si queremos que sea dinámico, tenemos que montar esto. Si no quiero que sea dinámico, no pasa nada, lo hacemos de esta forma. Y nos tenemos que acordar de decir igual al tipo de objeto que sea. Vale, entonces, ahora ya tenemos el estudiante. Es decir, nosotros, al poner todo esto de forma dinámica, nosotros aquí cuando escribamos directamente esos valores se ven reflejados en el objeto currentStudent. Cuando voy a crear, lo que quiero es meter esos datos, ese objeto de tipo studentModel dentro de una lista. Entonces necesito crear de alguna manera para este comando studentCommand que consiga capturar del viewModel el currentStudent y meterlo a una lista. Vale, vamos a crear esa lista. Vamos a tener que crear dentro de nuestro proyecto actual. Vamos a crear, entonces vamos a ir a agregar, nueva carpeta, lo vamos a llamar Services. Y dentro de Service vamos a añadir, agregar una nueva clase que nos va a servir pues como para simular una base de datos. Entonces va a ser StudentDBHandler. La hacemos pública y aquí lo que vamos a hacer es crear una lista. Private static va a ser estática, private static. El tipo de lista aquí en C# es observable collection. Hacemos un using. Dentro el tipo de objeto pues va a ser studentModel. Hacemos un using. El nombre lista. Vamos a poner studentList. Y bueno, lo vamos a generar aquí directamente. Vamos a decir, vamos a crear la instancia a new observable collection. Ponemos paréntesis, punto y coma. De acuerdo, quedaría de esta manera. Vamos a declarar aquí y ya está. Queda de esta manera. Vamos a crear el método público static. Vamos a retornar un tipo bool. Los métodos en mayúscula también en C#. New student. Bueno, lógicamente lo que vamos a recibir es un student model. Student. Tipo bool. Ok. Insert. Vale, hacemos un try. Y decimos si esta lista, studentList, .add este estudiante. Decimos ok, insert true. El catch, vamos a poner el catch. Try catch. Aquí no haría falta nada más. Podemos hacer return insert. Vale, bueno, es un método que lo que va a hacer es devolver si. Vamos, primero lo inserta, si hay algún problema lo va a dejar a false y retorna ese OK insert. Vamos, para lo que nos sirve ahora
Ya os digo que, bueno, es por simular una pequeña base de datos que es una lista. Entonces, por lo menos para poder insertar este estudiante de alguna manera. Vale, siguiente paso. Bueno, vamos a recordar lo que estábamos haciendo. Vamos a llamar a student command, pasamos el parámetro nuevo, voy a student command, va a llegar aquí, va a llegar a nuevo. Ahora mismo estamos sacando esta acción, pero yo no quiero sacar esta acción. Lo que quiero es añadir ese current student. Pero ¿de dónde saco yo ese current student? Ahora mismo. O sea, desde aquí tengo que conseguir acceder a student view model, porque en student view model tengo a current student, que es el que tiene los datos del formulario, y esto lo quiero meter a este método que he creado aquí en student_db_handler. Va a llegar a este método tipo static, vamos a pasar al estudiante y lo vamos a meter a la lista. Bien, ese es el procedimiento ahora mismo que tenemos. Eso es lo que tenemos entre manos. Entonces, ¿cómo yo desde aquí, desde student command, voy a hacer eso? Porque aquí ya sabemos que pulso el botón de nuevo o crear, llega aquí, pasándole el parámetro, y tenemos que hacer toda esa secuencia. Bien, pues el truco está en crear aquí un constructor. Y seleccionar un view model. Entonces, vamos a crear public student view model. Student view model. Sí. Está la declaración. Y ahora tenemos que crear la instancia. Instancia a partir del argumento de entrada dentro del constructor. Entonces, public student command student view model corchetes this.studentViewModel igual al argumento de entrada, igual a studentViewModel, básicamente, ¿no? O sea, este que declaro, creo la instancia a partir de aquí. ¿Vale? Ese es el truco. ¿Por qué? Porque yo si tengo a studentViewModel tiene currentViewModel. Current student, perdón. Entonces ya puedo llamar a dbHandler, student_dbHandler, hago el using, dbHandler, punto, no pongáis paréntesis, eso es en Python, poner paréntesis, aquí tanto en Java como en C# sin paréntesis, cuando llamamos a un método de una clase static, un método static. New student, entre paréntesis, pues mira, ya te dice aquí que tienes que pasar un tipo estudiante. ¿Y quién es ese? Eso está en studentViewModel. Lo puedo sacar. O se lo digo directamente, le digo studentViewModel, ¿verdad? Punto current student, que es el tipo exactamente que necesita y es lo que necesita. O lo sacamos antes. Yo creo que es más rápido así. Ahora, claro, ahora va a saltar un error. Va a saltar un error, ¿dónde? En studentViewModel. ¿Por qué? En studentViewModel nosotros, si os acordáis, hemos instanciado un student command. Y ahora le estamos exigiendo un argumento de entrada. Efectivamente, estamos exigiendo que le pases a la misma clase. Es decir, a this. Vamos a ir allí. studentViewModel. Efectivamente, está saltando ese error porque le hemos creado un constructor y le exigimos un argumento de entrada que efectivamente lo que necesita es this. Necesita a él mismo. Necesita pasarse a sí mismo hacia student command. Uy, paréntesis. Efectivamente. Ahora sí, lo que va a hacer es capturar y verse reflejado ahí. Vamos a ver cómo saldría, pero lo que quiero hacer es comprobar de alguna manera, como no tenemos la lista ni tenemos nada. Bueno, pues voy a sacar aquí un console
punto writeLine y voy a sacar al estudiante, voy a sacar su nombre, ¿vale? Para verificar que efectivamente está capturando y está llegando hasta aquí. En cuanto saque aquí el nombre que nosotros hemos puesto, es que está funcionando bien. Nuevo estudiante, vamos a poner DNI, poner Rafa, lo dejamos esto por defecto. Veis acá el día de hoy con el formato que nosotros hemos dicho y el curso que le hemos asignado al modelo por defecto. Voy a cambiarlo. Entonces, cuando pulse crear, lo que va a sacar por pantalla, o sea, la única forma que tenemos de comprobarlo ahora mismo es que saque aquí Rafa, o sea, que salga Rafa. Eso es. Vamos a dar a crear y aparece Rafa, efectivamente. Ha llegado hasta aquí, eso es que ha capturado el estudiante y lo ha insertado. Lo voy a dejar aquí, el vídeo se ha hecho largo, pero era muy necesario, ¿vale? Y es uno de los vídeos importantes. En el próximo vídeo lo que veremos es cómo mostrar esta lista, o sea, esta lista. Crearemos estudiantes, bien de forma manual, crearemos otro método para que genere unos estudiantes al azar y mostraremos esa lista. Así que nada, lo dejamos aquí, nos vemos en el próximo.